Hola, buenos días. Tengan todos ustedes. Este video es para la clase de taller de lectura 4, correspondiente a la clase del día 17 de abril de 2020. Antes de iniciar la clase, quiero darles algunos avisos parroquiales. El primero de ellos es que esta es la última clase del curso. Por consiguiente, en la próxima clase, que es la del 24 de abril, tendrán ustedes el examen del tercer parcial. De manera general, pues solamente se les va a evaluar con los 3 parciales que ya estaban precisados, que ya estaban acordados y que ustedes pues ya presentaron en la mayoría de los casos el primero y el segundo parcial. Entonces, con esta tercera evaluación parcial sacaremos el promedio y ese promedio será el resultado de su calificación. Como ya indiqué a través de la página de Facebook, ustedes tienen hasta el día 30 de abril de este año para entregarme a través de correo electrónico las actividades correspondientes a esta clase. Entre más pronto me las entreguen, mejor, porque más pronto las evalúo y las tengo registradas. Y el examen tendrá lugar el día 24 de abril. Es un examen escrito que ya se les dieron los pormenores a través de la página. Dos versiones del examen, uno que es de 1 hora y otro que es de 24 horas. Cada uno de los exámenes tiene su grado de dificultad y la intención es que ustedes entreguen nada más uno de esos 2 exámenes para que puedan pasar. Bueno, para que puedan tener la evaluación de la materia. Ya veremos si pasan correspondiendo a lo que ustedes hayan contestado en el examen. Hay por ahí el caso de algunos que me han preguntado, me han pedido que si puede haber exámenes finales o de qué manera se les puede a ustedes evaluar. Lamentablemente no va a haber exámenes finales. Entonces, por favor, aquellos que no presentaron el primero o no presentaron el segundo o no presentaron los 2, pues también ya váyanle pensando, porque no tenemos ahorita autorización para hacer exámenes finales. Sí les pido a los que faltan de algún trabajo, lo entreguen a la brevedad posible. Habíamos quedado, además, en la última clase presencial que tuvimos, habíamos quedado en la posibilidad de hacer la mesa redonda a través de una videoconferencia. Por cuestiones de practicidad, la actividad queda anulada, entonces no hay necesidad de que la hagan, pero sí que hagan las actividades que se han venido dejando a lo largo de estas clases virtuales, porque si ustedes particularmente no han entregado muchas de esas actividades, así que les pido se pongan al corriente, por favor, en todas y cada una de las actividades que se han venido dejando. Bien, la clase pasada platicábamos en general sobre el ensayo. Agotamos ya el tema del ensayo y la intención de esta clase es cerrar con el tema de los textos argumentativos. Algunos de ellos ya los hemos platicado en cursos anteriores, pero ya en este momento va a ser de manera un poco más sistemática el asunto de los textos argumentativos. Bueno, vamos a hablar de los tipos de textos argumentativos
que pueden ser, aparte del ensayo, el ensayo que ya lo agotamos, tenemos textos científicos o académicos, judiciales, periodísticos, foros de opinión y textos publicitarios. En todos estos casos, quien está escribiendo el texto está tratando de convencer de algo a otra persona. Tenemos los textos científicos o académicos, que son aquellos que pueden tratar de distintas temáticas, precisamente por eso son científicos, de una ciencia en particular o de una rama del saber en particular, como lo es la psicología, la filosofía, las matemáticas, la biología. Puede ser, ojo, que este texto científico, este texto argumentativo científico, esté enfocado a tratar de demostrar una hipótesis, y en este caso estaremos, claro, ante una tesis, o en el caso de que esté exponiendo un tema, pues será un texto de carácter expositivo, pero siempre con la argumentación para tratar de convencernos. Es distinto de lo que es la divulgación científica, porque recordemos, en el curso pasado platicábamos de la divulgación científica, en la cual se baja del nivel científico técnico al vulgo, por eso es divulgación, hacerlo vulgar, divulgarlo, bajarlo al nivel de las personas en general para que puedan entenderlo. En este caso no es así, no es divulgación, es debate académico. Se expone una idea y se trata de sostener esa idea a través de una serie de razonamientos y de argumentos. Es importante entender que en muchas ocasiones la información que tenemos ahí, como tal, la información no es fácilmente debatible. ¿Por qué? Porque a veces estamos ante datos duros y contundentes, pero eso no quiere decir que la idea del texto no la podamos debatir, sino que precisamente con uso de esos datos podemos sugerir una interpretación distinta o podemos sugerir una solución distinta al problema que está planteando. En este tipo de textos encontraremos, por supuesto, las tesis, las tesinas, los proyectos de investigación, los artículos, las ponencias, etcétera, etcétera, etcétera. También tendremos dentro de los textos argumentativos de tipo científico la monografía. ¿Qué es una monografía? Es un texto que está exponiendo un tema en particular, por eso es monografía, un solo tema. Y es como que el primer paso para realizar una investigación más grande, aunque ojo, una monografía puede ya ser en sí misma por ejemplo, una tesina, ya puede estar constituida como una tesina, una monografía puede estar constituida como una tesina y ya puede ser un trabajo de investigación apto para una titulación. Tenemos que tener en consideración esto. El hecho de que sea una monografía no le resta valor académico, solamente que la tesis buscará proponer una solución al problema y a la hipótesis planteada, y en el caso de la monografía no tendrá una hipótesis, sino que está exponiendo de manera general el tema. Bien, esos son los textos científicos o académicos. Tenemos también los textos argumentativos judiciales. ¿Qué son los textos
judiciales. Es importante entender que el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte, tienen que realizar un ejercicio argumentativo para poder exponer el por qué tomaron una decisión legal. Es decir, inclusive en los asuntos que pueden parecer más sencillos, como puede ser un caso de divorcio, por ejemplo, el juez tiene que realizar una argumentación en un texto, que en este caso es una sentencia, que tendrá que decir cuáles son las razones y los motivos y los fundamentos legales por los cuales está decretando el divorcio de dos personas. Todos los textos judiciales, en su mayoría, van a ser textos argumentativos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que justificar su decisión. Si una persona le pide, vamos a poner una petición la más sencilla que existe. Si una persona le pide al juez, expídeme copias certificadas del expediente, el juez tendrá que hacer un razonamiento y decir, expídanse a su costa copias certificadas del expediente tal, con fundamento en tal y tal artículo, porque así lo está solicitando. Eso ya es una argumentación, aunque no lo veamos tan elaborado, eso ya es una argumentación, el decir, como lo está solicitando, expídanles sus copias para que las pueda tener para los fines que quiera, ¿no? Algo tan sencillo como esto. Ahora, por supuesto que en el momento de la práctica legal, pues también los abogados y las partes, el Ministerio Público, etcétera, tendrán la obligación de elaborar ciertos textos de tipo judicial donde argumenten su posición. Una demanda, un recurso, una contestación, etcétera, etcétera, tienen que tener una argumentación y son textos argumentativos, pero no son ensayos, no son monografías, son textos judiciales. Bien, tenemos también los textos de tipo periodístico. Recordarán que cuando nosotros hablamos el curso pasado sobre las partes del periódico, les decía yo, siempre hay una sección de opinión, una sección en la que se establecen ciertas opiniones, ciertas columnas de opinión, y todos esos artículos donde se está opinando sobre un tema en particular, las columnas en el periódico, son textos de tipo argumentativo, porque tienen como finalidad persuadir o convencer al lector sobre determinada idea. Muy importante y algo que también platicamos en el curso pasado, los periódicos, las revistas, tienen una línea editorial. No es por generación espontánea que un periodista escriba un artículo que critique al gobierno de López Obrador. Bueno, es porque generalmente la postura de ese periódico será en contra de López Obrador. Por eso encontramos que de pronto hay periódicos que alaban al gobierno y hay periódicos que no, que todo lo que hace el gobierno está mal. ¿Por qué? Porque todos los periódicos tienen una línea editorial. Eso es importante entenderlo. Las editoriales son los principales textos argumentativos de los periódicos. Acuérdense que la editorial la encontramos en la primera página, en la parte de atrás de la primera o la segunda página del periódico, encontramos ahí la editorial, en donde se expone de manera general una opinión sobre las noticias de esa edición. Entonces, claro, la editorial será siempre un texto de tipo argumentativo. También en el carácter periodístico encontraremos las reseñas críticas, que son precisamente sobre un texto o sobre un material
que inclusive puede ser, por ejemplo, el nuevo disco de Luis Miguel. Vamos a escribir un artículo crítico sobre el nuevo disco de Luis Miguel, pues claro que será un texto argumentativo en el momento en el que adoptemos una postura y empecemos a decir, no, el disco de Luis Miguel es malo por esto y esto y esto, o el disco de Luis Miguel es bueno por esta y esta razón. ¿Por qué? Porque trataremos de convencer a nuestro lector sobre nuestra postura. Por eso estamos ante un texto de tipo argumentativo. Bien, para finalizar, los textos de tipo publicitario, los comerciales, la propaganda política, los pósters, los espectaculares, son esencialmente textos publicitarios, pero también tendrán normalmente un carácter argumentativo porque nos están intentando convencer de algo. Un simple elemento de publicidad, una simple publicidad de Coca-Cola. Vamos a pensar una publicidad de Coca-Cola que pone ahí la silueta de una Coca-Cola de medio litro, el logo de Coca-Cola, obviamente en color rojo, y que dice solo 5 pesos. ¿Será texto argumentativo? En el sentido más estricto de la frase, lo es, porque nos está intentando convencer de comprar esa Coca-Cola en 5 pesos. Pero si además agrega algún elemento, una frase de publicidad que diga solo 300 calorías y solo 5 pesos, es un texto argumentativo. Con todas las de la ley podríamos decirlo por una simple y sencilla razón. Porque nos está dando y presentando una serie de datos y de manera subjetiva nos está invitando a comprar el producto. Nos quiere convencer de comprar el producto. No es lo mismo la etiqueta de la Coca-Cola, que en la parte de atrás dice que contiene tantas azúcares y que contiene tantos carbohidratos y tantas grasas y bla, bla, bla. Eso ya es un texto informativo, ya no es argumentativo. Pero la publicidad, la propaganda, por supuesto que lo es. Y trata siempre de ser conciso. Por lo tanto, no es que nos presente el gran argumento para comprar Coca-Cola. Está tratando de convencernos de una manera clara, concisa y directa. Bien, hasta aquí el tema principal de la clase. Les pido encarecidamente a todos los que no han entregado trabajos, que sobre todo en esta clase advierto que son varios, que se pongan al corriente. Tenemos hasta el día 30 de abril para poderles evaluar. Yo ese día corto calificaciones y ya las paso a la computadora y se las mando a la dirección. Entonces la intención es que ustedes se vayan con sus calificaciones. Todavía no tenemos información sobre qué va a pasar con el siguiente cuatrimestre. Yo, por mi parte, les anticipo a todos ustedes que ya cuento con un plan en caso de que nos indiquen que se inicie el cuatrimestre de manera virtual, que es lo más probable, pero sí les pido que por favor estén al pendiente de sus materias, presenten sus evaluaciones, porque de esa manera podrán acreditar este cuatrimestre y podrán pasar al siguiente para que no les afecte la cuestión de la contingencia. Las dos modalidades del examen están pensadas porque probablemente algunos de ustedes no cuentan con conexión a internet en su casa
Y eso yo lo puedo entender. Ustedes pueden válidamente decir, bueno, el examen lo descargo yo a las 9 de la mañana, voy al ciber o algo así y descargo el examen, me voy a mi casa, lo trabajo y se lo mando al profesor ya en la tarde noche o en la madrugada siguiente, o veo cómo le hago para mandárselo, o ya desde mi teléfono se lo puedo mandar. La intención del examen de 24 horas es ese, pero si pueden presentar el de 1 hora, por favor háganlo, porque así me van a facilitar y se van a facilitar ustedes la evaluación, y de esa forma podré yo tenerlos evaluados. En el caso de aquellos estudiantes que no tienen alguna de las 3 evaluaciones, que no tienen la del primero o la del segundo parcial, o las 2. De momento no puedo yo hacerles examen final. La instrucción de la dirección es esa, pero estén al pendiente. Si se da algún cambio, si nos dan luz verde para poderles hacer alguna evaluación, pero en todo caso será examen, no trabajitos, ¿sí? Y por favor, hagan la evaluación del tercer parcial. Eso me va a permitir a mí, en todo caso, tener armas para poder decirle a la dirección, estos alumnos quieren presentar el primer y el segundo parcial, y quizá pueda yo aplicarles un examen de tipo extraordinario. Pero de que tendrán que presentar evaluación, la tendrán que presentar. No se desentiendan de la materia, por favor. Espero que tengan un excelente día, y como actividad final de esta clase, les pido que realicen un cuadro sinóptico sobre los tipos de textos argumentativos y sus características en Word, y me lo envíen a más tardar pues el día 30 de abril, aunque si se puede que me lo envíen antes, pues háganlo antes. Esa es la actividad para esta clase en particular. Bien, muchas gracias y que tengan excelente día.